Hola, espero que dentro de todo estén bien. En este video les voy a grabar una clase sobre un modelo que lo que hace es combinar dos de los modelos que ya vieron. El modelo de factores específicos y el modelo de Hochschild-Ohlin. En particular lo que vamos a considerar es que la economía a corto plazo funciona como el modelo de factores específicos, es decir, que uno de los factores del modelo es específico de cada uno de los dos sectores productivos que vamos a considerar, y a largo plazo el modelo se comporta como una economía tipo Hochschild-Ohlin, o sea que ambos factores son perfectamente móviles entre sectores. ¿Sí? Entonces, de vuelta, a corto plazo factores específicos, a largo plazo Hochschild-Ohlin. La bibliografía para este paper es la bibliografía para este tema es el paper original de Peter Neri. Ahí tienen la referencia y lo pueden bajar de la bibliografía del curso. En particular, miren las secciones 1, 2 y 3 y por supuesto son más que bienvenidos a leer el paper completo. Bien, entonces, como saben, el modelo Hochschild-Ohlin supone que tanto el capital como el trabajo son perfectamente móviles entre sectores. Y por eso lo vamos a considerar como un modelo de largo plazo. El hecho de que tanto el capital como el trabajo sean perfectamente móviles entre sectores implica que todos los sectores, dos en el caso del libro de texto, pagan los mismos salarios y la misma retribución al capital. Ahora, lo que vamos a hacer es suponer que a corto plazo el capital es específico de cada sector productivo. O sea que estamos a corto plazo en el mundo del modelo de factores específicos. En lugar de tener dos factores, a corto plazo tenemos tres. El trabajo, que sigue siendo perfectamente móvil, y el capital en un sector y el capital en otro sector, que son dos factores distintos. A corto plazo, un shock lo que va a hacer es modificar la asignación del trabajo entre sectores, porque el trabajo de vuelta es perfectamente móvil. Y como el capital no puede moverse entre sectores, la variable que va a ajustar en el mercado de capital a corto plazo es la rentabilidad. En particular, la rentabilidad sectorial del capital. O sea que esta rentabilidad va a poder variar entre sectores. Digo, en otras palabras, el stock de capital que tiene cada sector es una variable exógena. Y la rentabilidad del capital es una variable endógena. En el modelo de Hochschild-Ohlin eso es exactamente al revés. La remuneración al capital viene dada en ambos sectores, porque además es igual, y en cambio el capital que utiliza cada sector es una variable endógena. A largo plazo lo que va a ocurrir es que el shock va a modificar tanto la asignación del trabajo como la del capital entre los dos sectores que vamos a considerar. Y a largo plazo la retribución al capital va a tener que ser igual entre sectores. Entonces, a largo plazo cambia la forma de funcionamiento del modelo, cambia cuál es la variable de ajuste. Los stocks de capital sectoriales se vuelven endógenos y la retribución al capital en cada sector se vuelve exógena en el sentido de que se iguala a la remuneración al capital que depende de los precios internacionales. Y si los precios internacionales no cambiaron, la retribución al capital tampoco lo hará. Es el modelo de Hochschild-Ohlin, donde en la medida que no cambien los precios de los bienes, los precios de los factores tampoco lo harán. Bien, ¿qué supuestos vamos a tener? En su mayoría los supuestos van a ser los mismos que los de los modelos Hochschild-Ohlin y factores específicos. Vamos a analizar un país pequeño, o sea que es un país que toma como dados los precios mundiales de los bienes que comercia con el resto del mundo. Y en este caso, los dos bienes que vamos a considerar son comerciables con el resto del mundo. Hay competencia perfecta, tanto en el mercado de bienes como en el mercado de factores. Se producen dos bienes, vamos a llamarlos X y Y ambos se producen bajo rendimientos constantes a escala. ¿Sí? Todos supuestos que ya han visto cuando vieron estos dos modelos por separado. A largo plazo, como les dije, los factores son perfectamente móviles entre sectores. Este es el supuesto de Hochschild-Ohlin. El salario W y la retribución al capital
R va a ser igual a Rx y Ry, que son las retribuciones al capital en cada sector. Bueno, estas tres a largo plazo van a ser iguales. A corto plazo, el capital es específico de cada sector, o sea que está fijo, por lo que no puede moverse entre sectores. El salario siempre es igual entre sectores y a corto plazo la retribución al capital puede variar entre sectores. Supuesto tecnológico, la producción de X es relativamente intensiva en el uso de L. O sea, X intensivo L, por lo tanto Y va a ser intensivo en K. Bien, lo que vamos a hacer es un análisis gráfico que vamos a combinar con el análisis de ciertas ecuaciones particulares. El análisis gráfico lo que va a hacer es combinar una caja de Edgeworth para ver efectos más que nada de largo plazo y este gráfico para ver los efectos más que nada a corto plazo. De cualquier manera, los efectos de corto y largo plazo los vamos a ver en ambos gráficos. Bien. La parte de arriba, el eje horizontal mide la dotación de trabajo. De este lado para allá es la cantidad de trabajo asignada a la producción de X. De este lado para acá es la cantidad de trabajo asignada a la producción de Y. En el eje vertical medimos el salario. De este lado será el salario en X. De este lado será el salario en Y. La caja de Edgeworth, el eje horizontal es el mismo que en la parte de arriba. Medimos el trabajo. Y el eje vertical mide la dotación de capital. Lo que estamos viendo acá es un equilibrio de corto y largo plazo. Es un equilibrio de corto plazo porque la demanda de trabajo en X y la demanda de trabajo en Y se cruzan y el salario en X es igual al salario en Y. Y es un equilibrio de largo plazo porque estamos sobre la curva de contrato, B0. Este punto B0 sobre la curva de contrato lo que hace es separarnos la dotación de la economía entre cuánto trabajo y cuánto capital utiliza X desde este lado y cuánto trabajo acá en el eje horizontal y cuánto capital utiliza Y. Acuérdense que este es un modelo de un país respecto del resto del mundo y es una economía que de vuelta funciona a corto plazo, factores específicos, a largo plazo, Heck-Cheroli. Entonces, A0, B0 es el equilibrio inicial. Y estamos en equilibrio, por supuesto, a largo plazo y por ergo también a corto plazo. Muy bien. En el análisis gráfico, ¿de qué depende la ubicación de las curvas? O sea, ¿cuáles son las variables exógenas? Digo, si uno cambia una variable endógena, el movimiento es sobre la curva. Si cambian variables exógenas, el movimiento es de la curva. La ubicación de las curvas va a depender de los precios de los bienes, que dijimos que por tratarse de una economía pequeña y abierta al comercio internacional están dados. Y además la ubicación de las curvas va a depender del stock de capital en cada sector productivo. Si se incrementa el stock de capital en X, la demanda de trabajo en X se va a desplazar a la derecha. Y ahora lo que vamos a hacer con este aparato gráfico es analizar dos tipos de shocks, los mismos que ya han venido estudiando. Por un lado, vamos a preguntarle a este modelo qué ocurre cuando cambian los términos del intercambio, o sea, cuando cambia la relación de precios internacionales. Y por otro lado, vamos a ver ejercicios donde lo que hacemos es modificar las dotaciones factoriales de trabajo o de capital. En el caso del capital, inicialmente vamos a tener que aclarar cuál es el sector cuya dotación de capital se ve modificada. Porque a corto plazo el capital debe estar asociado a un sector productivo porque es no móvil entre sectores. Entonces, vamos a empezar moviendo el precio del bien X. ¿Qué ocurre con la demanda de trabajo en X cuando se incrementa el precio de X? La demanda se desplaza hacia arriba y a la derecha.
Entonces, a corto plazo pasamos del punto A0 al punto A1. El salario se incrementa la cantidad de trabajo asignada al sector X y por lo tanto se reduce la cantidad de trabajo asignada al sector Y. Acuérdense, igual que en Heck-Sherolin, hay pleno empleo de los factores. En el esquema de la caja de Edgeworth, ¿qué es lo que ocurre? Del punto B0 nos movemos al punto B1 porque la cantidad de capital en cada sector no se modifica. Entonces estamos por fuera de la curva de contrato y otra vez hay más trabajo en X, menos trabajo en Y, pero la cantidad de capital en X y en Y no se modificó. Entonces, esto es un equilibrio de corto plazo, pero no es un equilibrio de largo plazo. Muy bien. En términos de producción, como X tiene la misma cantidad de capital, pero ahora tiene más trabajo, la producción de X se incrementó. Lo contrario ocurrió con la producción de Y. Se redujo. Bien. Ahora, tenemos que determinar cómo se va a ajustar la economía en el largo plazo. Y para eso, lo que tenemos que determinar es cuál es la señal de precios que está recibiendo el capital, que es el factor que estamos suponiendo específico y que a largo plazo se va a poder mover. Entonces lo que vamos a hacer es, a partir de las condiciones de primer orden que resuelven los productores, determinar qué ocurre con las rentabilidades relativas del capital. Relativas en el sentido de cuánto es la rentabilidad del capital en X respecto de cuánto es la rentabilidad del capital en Y, y en base a eso vamos a determinar hacia dónde se mueve el capital. Acuérdense que estamos estudiando un aumento en el precio internacional de X. Entonces, la condición de primer orden en el sector X nos dice que el valor del producto marginal del trabajo, acuérdense, esta es la curva de demanda del trabajo, es igual al precio multiplicado por la productividad marginal del trabajo. Precio por productividad marginal, valor del producto marginal. Bien. Si ustedes derivan esto respecto del precio de X, que es la variable que estamos modificando, eso lo que me da es la productividad marginal del trabajo. Estamos haciendo los supuestos estándar, entonces la productividad marginal del trabajo es decreciente, esto es lo que me da esta derivada segunda de esto respecto de L, y básicamente lo que estoy diciendo es que el producto marginal es decreciente en el trabajo. Con la misma cantidad de capital, cuanto más trabajo agrego, la productividad marginal cae. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando miro en el gráfico cómo se desplaza la curva, el desplazamiento va a ser más grande para valores más chicos de Lx. Y eso es lo que ven acá. El desplazamiento de la curva es más grande, fíjense esta distancia respecto de esta, para valores más chicos de la demanda de trabajo en X, o de la cantidad de trabajo ocupada en X. Bien, acuérdense eso porque lo vamos a usar en lo que sigue. Bien, en el gráfico es fácil ver que el aumento en el precio de X es mayor que el aumento del salario y por lo tanto este cociente cae. Esto lo ven acá. El aumento del salario es la distancia vertical entre el punto A0 y el punto A1 y el aumento del precio de X viene dado por la distancia de las curvas, digamos, ¿sí? Más grande. Acá. Bien. Bien. Analíticamente lo que podemos usar, como les decía antes, son las condiciones de primer orden. Repetimos la condición de primer orden, el valor del producto marginal se iguala al salario, el precio de X está aumentando, la productividad marginal del trabajo está cayendo, porque ahora hay más trabajo ocupado en X. Entonces, si este está aumentando y este está cayendo, o sea, si el precio aumenta y el producto marginal de trabajo está cayendo, sabemos que el aumento de W tiene que ser mayor, sabemos que el aumento de W tiene que ser menor que el aumento del precio de X.
Porque es este multiplicado por algo que está cayendo. Muy bien. Entonces, de vuelta, el precio de X aumenta más que el salario. Y otra vez, recuerden, con el capital constante, el trabajo tiene rendimientos marginales decrecientes. Bien. Cuando miran el salario respecto de PY, saben que este cociente aumenta simplemente porque el precio de Y lo estamos suponiendo constante y el salario aumentó. Bien, otra forma de verlo con esta ecuación, saben que la cantidad de trabajo en Y está cayendo porque aumenta en X y por lo tanto el producto marginal del trabajo en Y está aumentando. Recuerden también porque el capital en Y está fijo. Entonces, el efecto sobre el ingreso real del trabajo, o sea, si uno tuviera individuos que solamente tienen trabajo como fuente de ingreso, el ingreso real de esos individuos va a depender del patrón de consumo que tengan, porque aumenta respecto de Y y cae respecto de X. Bien, en el caso del ingreso del capital, lo que queremos mirar es cómo cambia el ingreso de capital en X respecto del precio de los dos bienes y en Y también respecto del precio de los dos bienes. Acá tenemos dos retribuciones al capital. No hay una sola como en el caso del salario, que hay uno solo porque el trabajo es perfectamente móvil. Para explicar los resultados que menciono acá arriba, o sea que la retribución de el capital en X aumenta respecto de los dos precios y la retribución del capital en Y cae respecto de los dos precios. Para explicar estos resultados, hacen lo mismo que antes. Analizan qué ocurre con las condiciones de primer orden respecto del capital. ¿Y qué está pasando? La productividad marginal del capital en X aumenta porque ahora cada unidad de capital está acompañada de más unidades de trabajo. Entonces, cada unidad de capital que vos tenés en X es más productiva porque tiene más trabajo al lado, vamos a decir. Y la productividad marginal del capital en Y cae porque ahora cada unidad de capital que tenemos en Y está acompañada de menos unidades de trabajo. Por lo tanto, este cociente va a aumentar. Y esto es clave. ¿Por qué? Porque esta es la señal de precios que se genera a corto plazo y es la señal de precios que va a determinar cómo se realiza el ajuste de mediano y largo plazo. ¿Sí? Es la relación de precios que se genera a corto plazo que me va a indicar hacia dónde tiene que moverse el capital para llegar a una situación de equilibrio de largo plazo. Y lo que me está diciendo este resultado es que el capital se va a mover de Y hacia X porque es el precio de X el que aumentó. Entonces, vamos a verlo gráficamente. De vuelta, el resultado clave para la asignación de recursos es el aumento de la retribución al capital en X respecto a la retribución al capital en Y. Entonces, ¿qué es lo que empieza a ocurrir? El capital empieza a migrar desde Y hacia X hasta que llegamos a una situación de largo plazo en el punto B2. Fíjense que en el punto B2 la cantidad de trabajo que tiene X creció aún más respecto a la situación de corto plazo y la cantidad de capital que tiene X también creció. Y lo contrario ocurrió en Y. Ahora fíjense qué es lo que ocurre acá arriba, en este punto de equilibrio consistente con el equilibrio de largo plazo. La demanda de trabajo en Y se corrió hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque el capital empezó a migrar. Y la demanda de trabajo en X se corrió a la derecha. Por lo mismo, porque ahora el sector X tiene más trabajo para producir. Y fíjense que en el largo plazo, ¿qué es lo que tenemos que observar?
que el salario de equilibrio está por sobre el salario del equilibrio inicial. ¿Y por qué? Porque X habíamos supuesto que es intensivo en trabajo. Y ustedes ya saben, por el teorema de Stolper-Samuelson, que si hay un aumento del precio del bien que es intensivo en trabajo, el precio del factor o la retribución al factor que se utiliza relativamente más intensiva en la producción del bien cuyo puede ser precio aumento, tiene que aumentar relativamente más que el precio del bien, y la retribución al otro factor debe caer. Bueno, eso es lo que ocurre en el punto A2, que de vuelta es un equilibrio tanto de corto como de largo plazo. ¿Por qué aumenta la retribución al trabajo y cae la retribución al capital en el largo plazo? Les dejo que lo revisen en las notas del modelo de Heck-Sherolin. La explicación obviamente es exactamente la misma. El resultado contrario hace que el modelo no converja a un equilibrio de largo plazo, digamos. Muy bien. Entonces, para recapitular, a mediano plazo se empieza a incrementar el capital que se utiliza en X. Eso incrementa la productividad del trabajo. Esto hace que el salario empiece a aumentar de vuelta porque X es intensivo en trabajo. A su vez va a disminuir la cantidad de capital que tienen asignado a Y, y en Y por supuesto va a caer la productividad marginal del trabajo. Pero para determinar qué le ocurre al salario de toda la economía, lo importante es recordar que X es intensivo en trabajo. Entonces, el movimiento de capital desde Y hacia X, ¿qué va a hacer? La producción de Y intenta reducir su utilización de trabajo porque se está contrayendo. Ahora, la producción de X va a intentar incrementar su utilización de trabajo. Porque, si hay menos trabajo en Y, ese trabajo se tiene que ir a X. Y como les decía antes, como X es intensivo en trabajo, la cantidad o la relación capital-trabajo que expulsa Y es más grande que la relación capital-trabajo que necesita X. Y por lo tanto el salario va a incrementarse aún más de lo que lo había hecho inicialmente. Y esto es lo que les mencionaba recién. Son las diferencias en las intensidades de uso factorial las que hacen que el salario se incremente. Y esto es de vuelta lo que ya vieron cuando estudiaron el modelo de Heck-Sherolin. ¿Qué ocurre con las diferencias en las retribuciones del capital? Rx y Ry. Sabemos que a largo plazo se van a tener que igualar. Dijimos, el sector X es intensivo a trabajo y por lo tanto la participación del trabajo en el valor de la producción es mayor en X que en Y. ¿Sí? De vuelta, es intensivo en trabajo. Entonces, dado el desequilibrio inicial, que aumentaba la retribución en X más de lo que aumentaba en Y, para volver a una situación de equilibrio con un salario más alto, es necesario que la reducción de X supere a la reducción de Y. Cuando pasamos de la situación de corto plazo a la de largo plazo, recuérdense que a corto plazo Rx aumenta más que Ry, para que vuelvan a un equilibrio es necesario que, donde son iguales, un equilibrio donde son iguales, es necesario que Rx caiga más que Ry. Muy bien. Entonces, los efectos de largo plazo, les dije debe cumplirse el teorema de Stolper-Samuelson. Recuerdan que el teorema de Stolper-Samuelson, como les dije recién también, vincula cambios en precio de los bienes con cambios en precio de los factores. Y en nuestro caso acabamos de describir una situación en la que se cumple que el incremento del salario supera el incremento del precio del bien X en este caso, que a su vez supera el incremento en el precio del bien Y, que fue 0, y a su vez supera al incremento en la retribución al capital, que fue negativa. Y en esta diapositiva, capucha o sombrero,
lo que me indica es el cambio proporcional. Muy bien. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es suponer que X es intensivo en capital en lugar de ser intensivo en trabajo. Y vamos a estudiar el mismo shock. Como ven, a corto plazo, cuando la economía se mueve de A0 a 1, el resultado cualitativo es exactamente el mismo. Aumenta la cantidad de trabajo en X, cae la cantidad de trabajo en Y se incrementa el salario. Y por supuesto estamos fuera de la curva de contrato. Como ven, la curva de contrato está por sobre la diagonal principal para indicar que X es intensivo en capital. A corto plazo, como les decía, el resultado cualitativo es el mismo. Y va a ser solo en el mediano largo plazo, que es cuando las intensidades de uso factorial se vuelven relevantes, que los resultados van a cambiar respecto de los que teníamos en el caso anterior. Fíjense que a largo plazo vamos a pasar de la situación B1 a la situación B2. Y en el punto A2 lo que tenemos es que el salario cayó respecto del salario inicial. Y si el salario cayó respecto de la situación inicial, sabemos que la retribución al capital aumentó. En este caso, ¿qué es lo que está pasando? Ahora, a mediano o largo plazo, el capital migra desde el sector intensivo en trabajo, Y, hacia el sector intensivo en capital, X. Como la relación capital-trabajo que libera Y es más baja que la relación capital-trabajo que utiliza X, la retribución al capital va a aumentar. ¿Sí? Es una cuestión de oferta y demanda de trabajo y capital. Y por lo mismo, la retribución al salario va a caer. Otra vez, a largo plazo se cumple el teorema de Stolper-Samuelson, que a esta altura del curso deberían saber muy bien. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es analizar cambios en dotaciones de trabajo y capital. Vamos a empezar con el caso que posiblemente sea el más complicado para representar gráficamente, que es un incremento de la dotación de trabajo. Como el trabajo es perfectamente móvil entre sectores, da lo mismo estudiarlo para un lado o para el otro. Acá lo que voy a hacer es incrementar la caja de Edgeworth y el gráfico superior hacia la derecha. Y fíjense que aparece la curva BY', el valor del producto marginal del trabajo en la producción de Y. Y esta demanda de trabajo me brinda respecto del nuevo eje vertical la misma información que la demanda de trabajo original me brindaba respecto del eje vertical original. ¿Sí? Esa es la clave para determinar cómo se mueve la curva de demanda de trabajo en Y, en este caso. Si hicieran crecer la caja y el gráfico de arriba hacia el otro lado, el procedimiento sería exactamente el mismo. Entonces ahora lo que está pasando con esta economía es que tiene más trabajo. Entre paréntesis, esto lo pueden pensar como un cambio en la tasa de fecundidad o un incremento de la migración, si quieren. Para lo que este esquema les sirve para pensar en ese tipo de escenarios. Entonces fíjense lo que está pasando acá. Otra vez partimos de una situación de equilibrio tanto de corto como de largo plazo. A corto plazo la cantidad de trabajo que tiene cada uno de los sectores no se modifica.
y nos vamos a un punto como B1, donde esta distancia horizontal es la cantidad de trabajo en X y esta distancia horizontal es la cantidad de trabajo en Y. Bien, ¿qué pasa con el salario? Inicialmente se reduce. Con precios constantes, que tiene que pasar con la retribución al capital en ambos sectores, tiene que aumentar necesariamente porque los precios de los bienes no cambiaron. Ahora, para saber cuál va a ser el equilibrio de largo plazo, se agarran de los supuestos del modelo de Heck-Sherolin. ¿Qué es lo que saben? Que en Heck-Sherolin el precio de los factores no depende de las dotaciones, depende del precio de los bienes. Como el precio de los bienes no se modificó, saben que a largo plazo la retribución al trabajo y la retribución al capital ambas van a volver al nivel inicial. Y eso es lo que vamos a ver ahora. El salario cayó, saben que la retribución al capital aumentó en ambos sectores. ¿En qué sector se incrementó más? Se incrementó más en el sector que es intensivo en trabajo. Les dejo que piensen por qué y si está explicado en el paper, ¿sí? Pero de vuelta, nada, digo, tiene que ver con cuáles son las intensidades de uso factorial y qué es lo que está pasando con los precios. En particular, los precios no están cambiando. Entonces, fíjense, en la situación 1 estamos en este punto, ¿sí? Como el precio de los bienes no se modificó, sabemos que tampoco se van a modificar los precios de los factores. Y si los precios de los factores no se van a modificar, la relación capital-trabajo que los sectores utilizaban en el punto B0 tiene que ser la misma relación capital-trabajo que utilicen los sectores en el nuevo punto de equilibrio de largo plazo. O sea, si el ratio WR no se modifica, no hay ningún motivo para que el ratio LK o KL se modifique en la producción de los dos bienes. Y es por eso que lo que hacen para encontrar el punto B2, que va a estar en una nueva curva de contrato, ¿sí? Porque cuando desplazan el origen de la caja de Edgeworth, la curva de contrato pasa a ser otra. Para encontrar el punto B2, ¿qué es lo que hacen? Sobre la relación capital-trabajo en X, buscan el punto en el que se cruza con la relación capital-trabajo en Y, pero desde el nuevo origen. Esta recta es paralela a esta, de vuelta porque la relación capital-trabajo a largo plazo no se modifica. En el punto donde se cruza con la relación capital-trabajo en X, es el punto sobre la nueva curva de contrato que no está dibujada, que es un equilibrio de largo plazo. En el gráfico de arriba saben que el punto A2 tiene que estar a la misma altura que el punto A0, porque ni el salario ni la remuneración al capital, a largo plazo es en los dos sectores, se modifica respecto del punto de partida. Entonces, a mediano plazo, el capital se va a mover desde X, que es intensivo en capital, hacia Y, que es intensivo en trabajo, y por lo tanto se van a reducir las retribuciones al capital y se va a incrementar el salario, ¿sí? Hasta regresar a la situación de equilibrio. Muy bien. ¿Cuáles son los efectos de largo plazo? Como los precios están constantes, como les decía antes, no hay motivo para modificar la relación capital-trabajo en la producción. Y por el teorema de Rifsisky, saben que en el equilibrio de largo plazo, en el punto B2, se produce más del bien que es relativamente intensivo en trabajo, X en nuestro caso, y menos del otro bien que es Y en nuestro caso. Y eso lo ven claramente acá.
Y es intensivo en trabajo, ¿sí? Porque fíjense que X es intensivo en capital. Y en el punto B2, con mayor producción de Y, vemos que crece relativamente más la producción del bien, que es relativamente intensivo en el uso de trabajo del factor, perdón, cuya dotación se incrementó. Bien. Lo que voy a hacer es dejarle como ejercicios, que los pueden hacer con la ayuda del paper de Neri, que miren los efectos de un cambio en la dotación de capital, analizando los efectos de corto y largo plazo, y otra vez me tienen que decir cuál es el teorema que es útil para predecir los resultados de este ejercicio. Y otra cosa es, repitan estos ejercicios, pero modificando las intensidades de uso factorial de los dos sectores productivos, ¿sí? Si yo les mostré el ejercicio con el sector X intensivo en trabajo, háganlo suponiendo que el sector X es intensivo en capital, y así para todas las combinaciones posibles. Cualquier problema que tengan, no dudan en mandarme un correo y lo vemos cuando tengamos otra clase de consulta si hace falta o agregamos otra. Por supuesto, lo primero va a ser responderles el correo. Bueno, suerte con esto.